Hola mis estimados estudiantes de segundo año medio del Colegio San Juan de Dios. ¿Cómo andan? Espero que muy bien, que se encuentren de buen ánimo, y con las condiciones de salud eh, de buena forma, ¿cierto? Y resguardándose en estos tiempos de pandemia. Bien, nosotros en la clase anterior estábamos viendo todos aquellos elementos que eh, fueron considerados como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Vimos aquellas consecuencias tanto económicas, territoriales, eh, políticas, como también sociales, ¿cierto? Ustedes debían argumentar en torno a los impactos políticos que la Segunda Guerra Mundial tuvo, ¿ya? Principalmente abocado a tres procesos. Uno, la caída del fascismo. Otro, el aspecto relacionado con la descolonización de los países del tercer mundo, como es llamado, África, parte de Asia, ¿cierto? Y además aquello referente a la emergencia de un nuevo orden mundial ligado a estas dos superpotencias que van a marcar gran parte de la mitad del siglo XX, que es Estados Unidos y la Unión Soviética. En base a eso, ¿cierto? Ustedes debían establecer una argumentación de aquellas consecuencias, ya dando un ejemplo para cada uno de ellos. ¿Ya? Un ejemplo por estas tres dimensiones políticas. ¿Ya? Me llegaron algunas consultas, eh, las, las envié por email, ¿cierto? Recuerden que todas aquellas consultas que ustedes requieran, el email es el canal formal de comunicaciones que nosotros tenemos. Bien, para, para la clase de hoy, el objetivo también está vinculado a analizar la Segunda Guerra Mundial, pero ahora desde una mirada, podríamos decirlo, un poco más ética y también vinculada a lo que nosotros denominamos consecuencia social. Ustedes saben que dentro de los estudios históricos, durante el siglo XX, un aspecto que socavó a- a las sociedades, en específico en la sociedad alemana y de Europa, tiene que ver con la persecución a ciertos eh, grupos que están unidos en base ya sea a una religión, a una raza, ¿cierto? Y con esto nos referimos al establecimiento del régimen nazi, ¿cierto? Y su persecución hacia la raza judía, y también hacia otros grupos eh, raciales, como por ejemplo los gitanos, eh, gente que está fuera, entre comillas, fuera de la sociedad, de la época me refiero, como era la gente con problemas mentales, discapacitados, o simplemente personas que pertenecían a una raza que dentro del mismo nazismo era considerada como raza inferior. Por ejemplo, los eslavos, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Cuando digo eslavos, eh, traten de visualizar aquellas personas que tienen un componente racial similar a los rusos, a los rumanos, a los búlgaros, ya personas que eh, viven en la zona más o menos norte de la península de los Balcanes. Ya recuerden Grecia, hacia el norte. En el mapa lo pueden ubicar. Todos estos países que están en esa zona. ¿Ya? Por supuesto que en Polonia también. ¿Ya? La parte más norte. Entonces, eh, nos vamos a dar cuenta de que el régimen nazi lo que hizo fue
exterminar a estas razas, exterminar a esta población, y en base a aquello hubo juicios posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Los famosos juicios de Nuremberg, donde se condenan a los principales jerarcas nazis por vejámenes y crímenes de lesa humanidad. ¿Ya? Para que ustedes lo puedan buscar, si quieren obtener más información, busquen los juicios de Nuremberg. Entonces, nosotros tenemos que, ante esto, analizar estas expresiones de genocidio. ¿Ya? Ustedes se preguntarán a qué nos referimos con genocidio. El genocidio es entendido a nivel jurídico y también social como aquellas prácticas que, o actos, aquellas prácticas o actos que tienen como intención destruir, ya sea de manera total o parcial, a un grupo, ya sea nacional, étnico o racial, por distintos métodos. ¿Ya? Ya puede ser directamente exterminio por causa de muerte, ¿cierto? O por otro tipo de prácticas. ¿Ya? Como por ejemplo el sustraer a los, únicamente a los niños de esa raza o de ese pueblo. ¿Ya? También eso es considerado un genocidio. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de prácticas que se llevaron a cabo antes, antes y durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente por los nazis, ¿cierto? Y ante esto podemos también atender a un hecho específico que ellos realizaron, que fue el Holocausto, ¿ya? Que es una persecución y un asesinato sistemático, en este caso que llevó el Estado del Tercer Reich para acabar de una vez por todas con los judíos. ¿Ya? A este plan se le llamó la solución final en los años 40, año 41 si no estoy errado, 40-41. ¿Ya? De manera que toda aquella ideología y todos aquellos elementos que eran considerados bajos por los nazis fueran socavados o extirpados, en este caso de la tierra. ¿Ya? Para la clase de hoy, lo que ustedes deben realizar es, en base a la lectura de su texto de estudio, esto va a ser nuestro material, recuérdenlo siempre, la página 57, 58 y 59 del texto de estudio, ustedes deben verificar todos aquellos elementos que son parte del genocidio. ¿Ya? Esto lo van a encontrar en específico en la página 57. ¿Ya? Todas aquellas prácticas, todos aquellos actos que son causantes o son símbolos de un acto genocidio, ¿ya? O lo que nosotros conocemos como genocidio. Y los invito también en la página 58 a que lean esta fuente, estos documentos. Tenemos la historia de una niña judía, la visión de una soldado soviética, ¿cierto? El ejemplo que una heroína chilena tuvo, el ejemplo que hizo una heroína chilena estando en Alemania, protegiendo a muchas personas judías. El testimonio de gente que sobrevivió al ataque de las bombas atómicas, por ejemplo, en Japón, Hiroshima y Nagasaki, en agosto del 45. ¿Cuáles las condiciones, en este caso, o las vivencias que tenía un soldado alemán? ¿Ya? Todos estos elementos los pueden encontrar, todas estas fuentes, en la página 57 a la 59. ¿Ya? ¿Qué es lo que deben elaborar ustedes en su apuntes, en sus cuadernos? Un juicio, ¿ya? En base a estos elementos que componen la práctica del genocidio. ¿Qué les parece a ustedes ese tipo de prácticas?
va en contra de sus principios. eh, Creen que ante esto debe haber siempre protección de un Estado, de la comunidad internacional. Eh, quiero entender y poder percibir los juicios que ustedes tienen acerca de estas prácticas del genocidio. ¿Ya? Em, ¿Qué relación también tienen con los derechos humanos? Para esto ustedes pueden visitar en su texto de estudio la página 77. Aquí les va a aparecer también un listado de elementos constitutivos del del derecho humano, ¿ya? Derechos humanos como tal, ya para que ustedes puedan tener nociones acerca eh, de aquellas violaciones a los derechos humanos, de aquellos vejámenes que se cometen contra las personas y que se cometieron en esta época, ¿ya? Em, y y acá lo que quiero que ustedes puedan comprender es, es que todos estos elementos que componen el genocidio sean reconocibles para ustedes y de alguna manera pues, sean ciudadanos activos y puedan, eh, ante cualquier posición o cualquier hecho que ya esté dentro de la dimensión nacional o internacional, eh, poder colaborar para que esto se respete. ¿Ya? Recuerden entonces la actividad, realizar un juicio. Ustedes deben una reflexión con un juicio en base a unos dos o tres elementos que componen el genocidio. ¿Ya? ¿Qué les parece a ustedes esto? Eh, Desearles que se encuentren muy bien. Les entrego eh, un afectuoso abrazo y cuídense mucho, ¿ya? A no decaer en el cuidado y las condiciones de higiene y salud. ¿Ya? La protección depende de cada uno de nosotros. Eh, no está de más señalarles que si tienen algún compañero que no puede acceder al contenido, escríbame por favor, o ustedes mismos también ponerse a disposición de aquellos compañeros que no pueden acceder a este derecho de educarse de manera formal, ¿cierto? Les dejo un gran abrazo, que se encuentren muy bien y nos estamos viendo en nuestra próxima sesión.